Bienvenidos, esto es Mundo de Traders. Vamos a hablar de qué es un short squeeze y cómo podemos identificarlo, ¿sí? Un short squeeze es algo inusual que se desencadene un aumento rápido del precio de una acción, como lo que sucedió con GameStop, ¿sí? Donde los precios se dispararon desde un valor aproximadamente $19, llegando a superar los $390. Entonces, ¿por qué nos ponemos a analizar el short squeeze? Pues porque tratamos de identificar algunos parámetros que nos puedan servir y podernos adelantar a los movimientos del precio, ¿sí? Como decíamos, el short squeeze es lo que sucede, ¿no? El aumento inesperado del precio de una acción. ¿Qué se necesita y para qué se dé un short squeeze, sí? Entonces, para que se dé este short squeeze, lo que se necesita es un grado inusual de vendedores en corto que tengan posiciones en dicha acción. Es decir, necesitamos que exista muchos vendedores en corto, ¿sí? Que estén en la acción que estemos analizando. Es importante ver qué son esto de los vendedores en corto, ¿no? Entonces, son aquellos que creen que el precio de las acciones va a bajar, ¿sí? O sea, ahorita las acciones están a un cierto valor. Y ellos creen pues que en un X periodo de tiempo o en el mismo instante las acciones van a bajar. Entonces ellos hacen ventas en corto. Sí, entonces, ¿cómo es esto? Los vendedores en corto piden prestado acciones de un activo que creen que bajará de precio para comprarlas después de que caiga, ¿sí? Si tienen razón, devuelven las acciones y se embolsan la diferencia entre el precio cuando iniciaron el corto y el precio cuando vuelven a comprar las acciones para cerrar la posición corta. Sí, o sea, piden prestado acciones, las venden en corto, abren posiciones y pues cuando el precio baja, recompran esas acciones y las devuelven. Y ellos se embolsan esa diferencia como ganancia, ¿sí? Si es que se equivocan y en vez de que el precio baje, sube, pues se ven obligados a comprar a un precio más alto y pagar la diferencia entre el precio que establecen y su precio de venta, ¿sí? Entonces, para tener claro esto, vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que hay un vendedor en corto que va a entrar en Tesla, ¿sí? En la empresa Tesla. Analiza y cree que está sobrevaluado. Actualmente Tesla está sobre los $1000, ¿sí? Para este ejemplo hemos utilizado números cerrados. La acción cuesta $1000 por acción, ¿sí? Entonces el vendedor pide prestado 100 acciones a su broker, ¿sí? Es como empieza la metodología para la venta en corto, ¿sí? Entonces el vendedor pide 100 acciones a su broker y abre una posición corta, ¿sí? 100 acciones a $1000 cada uno, tenemos un valor de $100,000. Si el requisito de mantenimiento de ese broker para Tesla fuese de 75%, pues este valor, este porcentaje depende mucho de los brokers, ¿sí? Entonces, el vendedor en corto está obligado a mantener una liquidez en su cuenta de $75,000, ¿ya? Entonces, una vez que le prestan las acciones, vende esas acciones en el mercado abierto, ¿sí? Recaudando un valor de $100,000, ¿sí? Entonces, el vendedor ya obtiene sus $100,000. Si el precio de las acciones baja, pongámosle un ejemplo a $700, en un X periodo de tiempo, el vendedor en corto recompra esas acciones, ¿sí? Por un valor de 70,000. Recuerde que era 100 acciones a $700, ¿sí? Estamos hablando de 70,000, ¿sí? Entonces recompra y devuelve esas acciones. Entonces tiene una ganancia de $30,000, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Porque recuerden que él recaudó o vendió a $100,000, pero como ya bajaron, vuelve a comprar las acciones en $70,000 y las devuelve, entonces le queda un rédito de $30,000 de ganancia, ¿sí? En este ejemplo,
no se toma en cuenta ya el tema de impuestos o demás tarifas que están embebidas en ese procedimiento. Sin embargo, se muestra que hay una ganancia, ¿sí? Y eso es lo que hacen los vendedores en corto, ¿sí? Esa es su manera de ganar dinero. Pero también existe un riesgo en estas ventas en corto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si es que en vez de bajar el precio cuando ellos vendieron, sube, ¿sí? Entonces, ahí están en problemas, porque si las acciones suben, un ejemplo, hemos puesto aquí $100, ¿sí? Entonces las acciones llegan a valer $1.100, ¿sí? Puede ser cualquier valor, ¿no? Para este ejemplo hemos puesto $100, $1.100 en X tiempo. Entonces, el broker podría emitir una llamada de margen, ¿sí? Al vendedor en corto, obligándole a inyectar más liquidez en su cuenta. Recuerden que tenía $75.000, entonces le va a pedir que inyecte más capital. ¿Por qué? Porque las acciones ya no valen 1.000, sino ahora valen 1.100. Y había un porcentaje de mantenimiento del broker, ¿sí? Entonces, si el vendedor en corto no puede cumplir con lo que le pide el broker, pues el broker podría cerrar su posición a la fuerza, ¿sí? Haciendo que pague el precio más alto. Entonces, ahí se ve obligado el vendedor en corto, pues, a comprar esas acciones pagando al precio más alto, ¿sí? Entonces, ahí pierde en cambio, ¿sí? Los vendedores en corto pierden cuando no se cumple de que baje el precio. Entonces, esto nos lleva a que para que tener un una forma de revisar las acciones es que ver cuántos vendedores en corto existen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta un short squeeze, sí? Si por X razón el precio de las acciones empieza a subir, debido a que se ha despertado el interés de los compradores, ya sea por noticias, resultados presentados por la empresa, entre otras cosas, recuerden que esta acción, bueno, o X acción que creamos que puede suceder un short squeeze, debe de existir muchos vendedores en corto, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el precio de las acciones están bajando, ¿sí? Pero de un momento al otro, por cualquier tema o que presente la empresa, existe un interés ya de los compradores, empieza a subir el precio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos hace un momento, los vendedores en corto tienen que cerrar sus posiciones antes que siga subiendo más y puedan perder lo que ellos invirtieron, ¿sí? Entonces, los vendedores en corto se ven obligados y deciden reducir sus pérdidas y salir de sus posiciones con órdenes de compra, ¿sí? Entonces ellos tienen que comprar, o sea, las acciones generan órdenes de compra y esto hace que el precio de las acciones suba, ¿sí? Entonces empieza a subir el precio de las acciones. A esto se suma los nuevos compradores, la gente que estaba interesada por lo que comunicó la empresa, como decíamos, salen nuevos productos o nuevas cosas que suceden, también empiezan a entrar más compradores, lo que sigue elevando el precio. De igual manera, hay muchos vendedores en corto que también entran en pánico, se empiezan a asustar y también empiezan ellos a generar sus órdenes de compra para poderse ya ir devolviendo las acciones que habían prestado. Por lo que esto hace que se desencadene el aumento del precio de manera sorprendente y exorbitante. Eso hace que el precio se dispare, ¿sí? En un periodo de tiempo, porque todos están, los vendedores en corto empiezan a cerrar sus posiciones y también hay la gente que empieza a comprar. La gente que empieza a comprar, lo que sucede que en un momento al otro el precio se dispara, ¿sí? Entonces, eso es lo que conocemos como un short squeeze. Es lo que sucedió como les contaba, con GameStop, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar o adelantarnos de estos posibles short squeeze? Porque eso es lo que tratamos, ¿no? De tratar de identificar qué acciones podrían dispararse, ¿sí? Entonces, existen dos medidas que pueden ser útiles en este tema. El uno es el interés corto o el short interest y el otro es el índice de interés corto o short interest radio, ¿sí? Entonces, del interés corto es el número total de acciones vendidas al descubierto, ¿sí? Son acciones vendidas en corto, pero que aún no han sido cubiertas o liquidadas. O sea, recuerden que el vendedor en corto pidió prestado y vendió y todavía él no cierra su posición, o sea, todavía no devuelve esas acciones, ¿sí? Esto es del interés corto. Entonces, el interés corto se puede expresar como un número o porcentaje, ¿sí? Entonces, es un indicador del sentimiento del mercado que nos puede dar, ¿sí? Ahora, el índice de interés corto.
el short interest ratio, ¿qué es? Es el número total de acciones vendidas en corto dividido por el volumen de negociación diario promedio de la acción, ¿sí? Ahora tenemos unas consideraciones dentro del short interest, ¿sí? Un aumento en el interés corto a menudo indica que los inversores se han vuelto más bajistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si está aumentando el interés corto, pues el precio está bajando. El precio de la acción baja, 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 baja. Entonces hay un sentimiento bajista, ¿sí? Ahora, una disminución en el interés corto, en cambio, si disminuye el interés corto, indica que se han vuelto más optimistas, el precio de la acción está subiendo, entonces ya no hay vendedores en cortos, ajá, entonces, o tal vez hay pocos. ¿Por qué? Porque indican que hay algo optimista en la empresa y que el precio puede seguir subiendo, entonces los vendedores en cortos no se arriesgan a ingresar, ¿sí? Sin embargo, para el tema del short squeeze, pues lo que interesa es que exista más vendedores en corto, ¿sí? Entonces, con un nivel extremo de interés en corto, ¿sí? Puede ser vistas por los contrarios como una señal alcista, ¿sí? Entonces, donde ahí es donde se interesan los compradores, revisan cuál empresa tiene más ventas en corto para irla analizando y que posiblemente podría darse un short squeeze. El interés a corto plazo se informa cada 2 semanas y generalmente es a partir del día 15. Entonces, este es un delay, un tiempo en el que presentan la información. Entonces, puede ser una falla en el tema del análisis, puesto que no tenemos la información al día, ¿sí? Entonces, el momento que publiquen, sí, van a pasar varios días, ¿sí? Y pues para ese momento es posible que la cantidad de acciones en corto en el mercado ya haya cambiado, ¿sí? Porque publican, pero tenemos, mire, 15 días y el último día del mes. Entonces, y adicionalmente hasta que suban a las plataformas que nos sirven como guía, pues ya está un poco desactualizado y puede haber cambiado los parámetros, ¿sí? Del short interest y del short interest radio, ¿sí? Entonces, eso puede también ser un factor que nos afecte al momento de hacer nuestro análisis. El short interest ratio, ¿sí? Es una forma rápida de ver qué tan en corto puede estar una acción en comparación con su volumen de operación, ¿sí? Entonces, aquí nos indica cuántos días tomaría en cubrir o recomprar todas las acciones cortas en el mercado abierto, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si es que queremos, si es que los vendedores en corto quieren cubrir, como les decíamos, si es que empiezan a ver que el precio va a subir, entonces este indicador nos va pues a decir cuántos días se tomarían en cubrir todas esas acciones en corto, ¿sí? Y como decíamos, una falencia es que no se actualiza regularmente. La información que tenemos de Show Interest Radio tampoco es actualizada, ¿sí? Entonces, no tenemos información privilegiada como para poder estar al tanto, si no dependemos de las plataformas que nos presentan esa información, como decíamos con el delay aproximadamente de 15 días. Entonces, para ir viendo, nos vamos a la parte práctica donde podemos ver estos indicadores, ¿sí? Entonces, una de las páginas que podemos utilizar es Finvic, ¿sí? Existen varias, ¿sí? Varias páginas, pero a manera de ejemplo y de modo de enseñanza, pues vamos a utilizar finvic.com, ¿sí? Entonces podemos poner el nombre de la empresa, ¿sí? Un ejemplo, me permito poner Innovius, ¿sí? Nos va a mostrar la gráfica y nos vamos a la parte que nos compete de lo que estamos realizando en este momento. Y miren, tenemos aquí el short interest, ¿sí? Lo que habíamos conversado hace un momento, ¿sí? Y vamos a regresar un poco. ¿Sí? El short interest era el número total de acciones vendidas al descubierto, ¿sí? El short interest. Entonces vámonos a ver el short interest, mira. Sí, que se puede indicar por número o se puede indicar por porcentaje, mira. Entonces el porcentaje es de 21.16%. Y también podemos utilizar otra página, shortsquid.com, ¿sí? Tenemos aquí, ¿sí? shortsquid.com.
donde de igual manera podemos ingresar el ticker aquí. En la parte que dice Enter Symbol, ponemos el ticker y mostramos, ¿sí? Miren. Entonces aquí también nos está dando el short, short, short percentage float, mire, ¿sí? 21.16%. Y es lo que teníamos también en la otra plataforma, ¿sí? Mire. Short interest, ¿sí? O short float que nos muestra acá, 21,16. Y también tenemos el short interest ratio, ¿sí? Recuerden, short interest ratio es de 10,36. Son los días que se necesitan para cubrir las acciones del corto. ¿Sí? Entonces, y ahora en nuestra otra página también tenemos ese dato. Short interest ratio, mire, él tiene marcado como 11, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la información de las plataformas que estemos utilizando. Mire, tiene 11 días, ¿sí? Y aquí también lo bueno es que nos muestra el short interest, ¿sí? Mire, son las acciones en corto vendidas actualmente, son 73.790, ¿sí? 73.790.000 de acciones, ¿sí? Que están vendidas en corto. Y recuerden que esta información tiene su delay, ¿no? Record date, miren, 2021, diciembre, ¿sí? Porque les decíamos que aproximadamente deben de presentar después de 15 días, se va actualizando. Entonces, al momento no podríamos saber si este dato es como tal real, pero nos sirve de referencia, ¿sí? Entonces, esos son los parámetros que tenemos que revisar para, de alguna manera, hacer seguimiento y ver si es que se podría dar alguna acción, un short squeeze. Y ahora, ¿cómo filtramos o cómo podemos nosotros ver qué acciones tienen justamente el short float o el short interest, sí, alto, sí? Porque recuerden que mientras más alto esté, quiere decir que tiene una tendencia bajista y tenemos de bastantes vendedores en corto, ¿sí? Entonces nos vamos y podemos poner aquí en Screener. Escogemos de Screener, nos vamos a Ownership. Vamos a poner en la parte del volumen promedio, ¿sí? Entonces por día en Average Volume. Y vamos a escoger sobre los 2 millones, si es el volumen de operaciones. Y vamos a poner, mire, el short float, ¿sí? Sobre los 30, ¿sí? Sobre el 30%. Y miren, y nos ha filtrado toda esta información. Mire, aquí están todas las acciones que están cumpliendo ese parámetro que hemos puesto en el filtro. Lo vamos a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Aquí en Float Short, mire. Y en teoría la que tiene mayor ventas en corto pues es LGBN con un 54,07%. Entonces vamos a darle clic, le damos clic sobre eso y nos vamos a revisar los parámetros. Mire, 54,07 el short interest y el short interest ratio, que son el número de días que están para cubrir, es menos de un día. Mire, sí, entonces hay que ponernos un poco de atención en esto. Sí, ya que no son muchos días. Recuerden, cuando son más días quiere decir que va a explotar, ¿sí? Mientras más días tengamos para cubrir, o sea, va a seguir subiendo, subiendo, subiendo el precio, ¿sí? Aquí es muy poco como tal. Aunque hay muchas ventas en corto, los vendedores en corto, de ser el caso que salgan buenas noticias de esta empresa de LGBN o algún tema que cambie el sentimiento de los inversionistas y empiecen a comprar, pues va a ser que se dispare. Sí, va a ser que se dispare. Recuerden que esto no son consejos financieros, simplemente estamos revisando de qué se trata el short squeeze, ¿sí? Que es importante tenerlo claro, ya que hay que ir a hacer el seguimiento porque quién sabe, un momento aparece otro GameStop, ¿sí? Que como les comentaba, de un momento al otro se disparó, o sea, sucedió el short squeeze. De la mano también no olviden tomar en cuenta los demás parámetros de análisis técnico que tenemos, ¿sí?
para que también se vaya viendo si es que puede o no puede suceder un short squeeze. Recuerden que esta información tiene un delay, ¿sí? Entonces, no sabemos si es que ya cambió o no cambió, o si se está manteniendo el short rate de 54%, ¿sí? Entonces, mucho ojo en esa parte, ¿sí? Y así tenemos muchas acciones. Vamos a ver la siguiente, SIC. SIC, miren, también tenemos un short rate de 53 y un short radio de menos de un día, miren, ¿sí? Vamos a darle atrás. Y de igual manera, si es que ustedes están interesados en o una empresa que ustedes hagan seguimiento y vean que tiene una tendencia bajista, si desean ver el interés corto que tienen, pues como un ejemplo voy a poner Innovio Pharmaceutic, mire, tiene un short interest de 21,16% y un short radio, miren, de 10 días, ¿sí? Como hemos visto, miren. Entonces, no sabemos si este valor se mantiene, pero es algo interesante, ¿no? Que se tendrá a seguir con el análisis técnico y con las noticias que ver que está desarrollando la empresa, ¿sí? Puede ser que de un momento al otro igual le salgan buenas noticias y se dispare, se genere un short squeeze. Recuerden que esto no se da siempre, pero es importante también ir haciendo seguimiento y quién sabe un momento de esos, pues podemos entrar antes que se dé un short squeeze. Y como les comentaba, vamos a irnos a la página de Yahoo Final para mostrarles el ejemplo de short squeeze de GameStop. ¿Sí? GameStop, lo que sucedió para que tengan una idea clara de qué es un short squeeze. Sí, se dio aproximadamente a inicios de 2021. Sí, y lo tenemos por aquí, miren. Sí, en esta parte de acá. Sí, aquí está su precio. Aproximadamente estaba miren, aquí entre los $19. Sí, miren, sí, entre los $19. Y miren, llegó hasta este valor. Sí, se disparó hasta los $471 aproximadamente. De hecho, siendo más leyendo la vela, pues ha llegado a $483. Miren, sí. Entonces, esto es lo que se llama un short squeeze. Y eso es lo que tratamos de buscar y adelantarnos a toda esta jugada, ¿sí? Para hacer unas entradas en los puntos donde podamos tener ganancias. Recuerden que también entrar en estos puntos cuando ya se da un short squeeze es medio complicado, ¿sí? Hay mucha gente que se quedó atrapado en valores altos, ¿sí? Y mire, nuevamente retrocede. Entonces, esa es la parte oscura de un short squeeze, puesto que el momento que revientan, pues nuevamente regresan, ¿sí? Pues hay que tener mucho cuidado. O sea, son momentos que simplemente las acciones explotan, ¿sí? Entonces hay que entrar y ver un punto máximo de salida, tomar ganancias y listo, ¿sí? Entonces, ya que son, como decía, acciones que simplemente se movieron por algún comunicado o como como lo que sucedió con GameStop, ¿sí? Que GameStop fue por un tema de que las acciones subió debido a una breve contracción de los principales fondos de cobertura que estaban en corto, sí, en las acciones. Entonces ellos se vieron obligados a vender para reducir sus pérdidas, puesto que se empezó a correr la voz de que que la empresa iba a obtener ganancias en un par de años, ¿sí?
Entonces empezó a circular esos rumores y en la red social de Reddit, sí, en Wall Street Bet, empezaron a correr la voz, empezaron a comprar los inversionistas y eso provocó que se haga esa reacción en cadena, como decíamos. Sí, el interés de los compradores, más los fondos de cobertura que habían estado en corto, les tocó cerrar obligatoriamente para no perder. Sin embargo, perdieron millones de dólares, sí, los vendedores en cortos. Entonces, esa es la otra cara que también existe en un short squeeze, ¿sí? Entonces, pero nosotros lo que tratamos es de adelantarnos a esto. Como le digo, hay que sumar a todo esto. Es importante sumar el análisis técnico, estar pendientes de alguna noticia o algo que pueda mover el mercado de la acción que se esté analizando. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse. Estaremos subiendo más información que puede ser de su interés, a manera que aprendan y puedan tratar de obtener ganancias, que eso es lo que tratamos en el trading. Esto es Mundo de Traders.